Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Amigos de la prensa, ecuatorianos que están hoy enlazados a esta rueda de prensa desde el gobierno zonal de la ciudad de Guayaquil, brevemente para informarles que gracias al esfuerzo de todos, gracias a lo que hacemos en conjunto con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con los municipios del país, estamos logrando frenar esta pretensión de desestabilizar al gobierno nacional por parte de grupos políticos organizados y concentrados, enfocados en hacerle daño al Ecuador. El daño ha sido grande, no lo podemos negar. La mayoría de los ecuatorianos están deseosos de poder volver a trabajar, de poder volver a la normalidad de su vida, de poder llevar su día a día como siempre lo han hecho en beneficio del país. Y lo que no puede ocurrir es que unos pocos, eso sí, muy bien organizados y muy malintencionados, lesionen tan severamente un país que lo único que necesita es hacer todo por juntos salir adelante. Por eso estamos enfocados en reforzar la seguridad, en volver a la paz, a la calma. Estamos conversando y hemos llegado ya a algunos avances en estas negociaciones con los movimientos indígenas, muchos de ellos no identificados con la violencia ni con esta forma de hacer las cosas. Entiendo que la marcha en Quito está siendo pacífica al momento. Otros que lamentablemente no han dado un ejemplo que sea repetible o deseable, que han hecho mucho daño a sus propias comunidades, y ahora nuestro enfoque va a estar en cómo ayudamos a esas comunidades a volver a la normalidad y a recuperar todo lo perdido. Nosotros entre hermanos jamás debemos hacernos daño, somos todos ecuatorianos. Yo personalmente no distingo etnia, ni raza, ni nivel socioeconómico, nunca lo he hecho, menos aún cuando hoy tengo la responsabilidad, en calidad de vicepresidente de la República, junto con el presidente y las autoridades, representarlos a todos de la misma forma, como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo. Pero insisto, hemos perdido ya demasiado. La gente que ha salido es gente que ha dejado posiblemente de comer en muchos casos, y los que han perdido todo les costará mucho recuperarlo. Debo anunciar que ya está el gobierno pensando en la recuperación, que ya estaba en Ecuador visitando a todas las víctimas de vandalismo para refinanciarles su negocio y ayudarlos a volver a la normalidad. Es lo menos que podemos hacer. Es penoso porque ese dinero estaba enfocado en la reactivación productiva justamente de los sectores más deprimidos del país. Porque si tomamos esta decisión, que desde el inicio dijimos que iba a ser difícil, pero también les dijimos que este es un gobierno dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular. Y esta decisión lo que hace es quitar los recursos que llegaban en más de un 80% a los más ricos del país para destinarlos mayoritariamente a atender a quienes más lo necesitan. Es decir, pasarlos de quienes más tienen a quienes más los necesitan. Esa es esta medida. Por eso nos mantenemos en la intención de seguir adelante con esta decisión, porque además sabemos, y peor hoy, después de lo que ha pasado, que si retrocedemos lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El gobierno tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización. Nosotros no queremos ser el gobierno responsable de quitarle a los ecuatorianos el único activo económico y social que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años, que es el dólar. Esta decisión responsable hoy, mientras más continúe la desestabilización y las protestas, más firme debemos de mantenerla, porque las pérdidas han sido gigantescas para el país. Olvídense del gobierno, nosotros somos transitorios, nosotros no estamos empecinados en el poder, no nos interesa. Estamos aquí para servir, para trabajar con todos por un país de paz, por un país de desarrollo, por un país de prosperidad. Pero no vamos a tolerar ni vamos a permitir que se salgan con la suya. No lo podemos hacer, no por nosotros, por el Ecuador. Si hoy el Ecuador puede ser secuestrado por unos pocos, ¿qué futuro nos espera a los ecuatorianos? Si unos cuantos miles pueden definir el futuro del país, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirven las elecciones? Esa es la reflexión que tenemos que hacer todos hoy y que la tienen clara la gran mayoría de los compatriotas que han salido a manifestarse voluntariamente en contra de lo que está ocurriendo, en contra de la violencia, en contra de la incertidumbre y de la inestabilidad. Felicitamos también a los líderes políticos que han
tomado posiciones serias, decentes, no pensando en las elecciones, sino pensando en el Ecuador, y que hoy se manifiestan públicamente, y lo digo así: Guillermo Lasso, Jaime Nebot, alcaldes en todo el país, en la provincia del Oro, sus autoridades, en muchas provincias y en muchas alcaldías del Ecuador, la AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, gremios, sectores sociales, universidades, que tienen claro que este nunca debe de ser el camino, que nunca podemos volver a transitar por el camino de la incertidumbre, de la inestabilidad, del golpismo, que debemos de dejarlo atrás. Y en este camino de recuperar la normalidad, porque lo vamos a hacer, yo creo que hoy va a ser el día más complejo y en adelante iremos retomando la normalidad de la mano de todos los ecuatorianos dispuestos a trabajar, que hoy se han manifestado por el trabajo, que es lo único que nos va a sacar de la pobreza. En ese camino, señores, debo de decir que no vamos a ser tolerantes con quienes han violado las leyes del Ecuador. No lo podemos hacer. No por nosotros, por el país. Quienes han sido tomados prisioneros, han sido apresados, por la policía, por las Fuerzas Armadas, tendrán que cumplir y responder ante la ley. Quienes han cometido actos de terrorismo, como tomarse operaciones petroleras en el país, hidroeléctricas o antenas de telecomunicaciones, son actos de terrorismo, tendrán que responder. Son 18 años de prisión, señores. Yo no soy juez, no soy fiscal, pero sí tendrán que responder ante la ley por los actos de terrorismo. Y quienes se manifiesten pacíficamente, como lo están haciendo hoy en Quito, como lo hizo, por ejemplo, el FUT, me parece, tuvieron una manifestación pacífica en Quito, como lo están haciendo hoy hasta el momento los indígenas, serán siempre bienvenidos a cualquier ciudad, a cualquier lugar de su país, para manifestarse en paz. Porque tienen derecho, sí, no solo a manifestarse, sino también a creer que el gobierno puede estar equivocado. Como nosotros tenemos derecho a conversar y buscar soluciones, como les decía. Estamos trasladando los recursos de quienes más tienen a quienes más los necesitan. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos repensar el desarrollo de la ruralidad, sobre todo andina, muy empobrecida por un abandono de más de una década. Venimos personalmente trabajando en el desarrollo de esa ruralidad con crédito adecuado, oportuno, porque creemos que el camino es el empleo, el trabajo. Creemos que el camino no es la limosna. Sabemos que ustedes son capaces de hacer las cosas bien. Y estamos planificando y los invitamos a ese diálogo para ver qué hacemos con estos recursos, que hoy los sacamos de las manos de los delincuentes también, de las mafias del contrabando de combustibles, más de 300 millones de dólares al año, y los podemos poner disponibles en incremento de bonos de desarrollo humano, como ya lo anunció el presidente, en reducción de aranceles para el sector productivo y en el desarrollo de planes de lucha contra la pobreza rural, enfocado sí también en la zona andina del Ecuador. No quiero dejar de decirles que en las manifestaciones, infiltrados seguramente, hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros. Ciudadanos extranjeros que en sus testimonios declaran cómo están recibiendo dinero entre 40 y 50 dólares por asistir a estas manifestaciones. La inteligencia está haciendo su trabajo y vamos a llegar con los responsables. A muchos ya los tenemos identificados, a otros ya los tenemos apresados. Y ciudadano extranjero que se presta para generar el caos, la violencia, la delincuencia en el Ecuador, que es un territorio de paz, un territorio que ha sido hospitalario con centenas de miles de extranjeros. Extranjero que no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos, no podrá seguir en el Ecuador. No podrá seguir en el Ecuador. Lo sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones de quienes tengan este tipo de comportamiento. Lo tenemos que hacer, tenemos que dar ese mensaje, es necesario. Esto no es tolerable, señores. A todos los ecuatorianos un mensaje de calma, de tranquilidad. Vamos a salir adelante con ustedes, vamos a lograr que las cosas positivas pasen y vamos a conseguir que el Ecuador vuelva a ser el país que todos siempre hemos anhelado. Muchas gracias. Señor vicepresidente, medios de comunicación, buenas tardes. Empezamos con las preguntas, por favor. Lenin Artieda, de Coavisa. Señor vicepresidente, buenas tardes. En estos días el país se ha visto abocado a manifestaciones legítimas, pero también a vandalismo. Hay intereses políticos y también algunos casos de excesos en la represión que se espera también sean investigados y sancionados.
Hay pedidos de derogar las medidas económicas, usted dice que se mantendrán firmes, y también hay pedidos de que se adelanten las elecciones que llegan desde Europa. Pero sobre todo hay una intención generalizada, ampliamente mayoritaria, de que la nación vuelva a la calma. Usted empezó esta locución diciendo que ya hay primeros resultados de los diálogos con la dirigencia indígena y quisiéramos conocer cuáles son esos primeros resultados. Bueno, lo primero, el compromiso de que la marcha sea pacífica, Lenin. Yo creo que ese es un mensaje importante, porque como le decía, no todos los movimientos indígenas, y esto es la parte difícil del diálogo, la representación de ellos no es única. Usted habla con uno y el otro dice que no se siente representado por ese, y habla con el otro y así puede hablar con 40 dirigentes. Eso no simplifica las conversaciones, de hecho las dificulta, pero estamos con el apoyo de Naciones Unidas. Hoy se acordó la ruta de la manifestación y se acordó que sea pacífica. Y así lo estamos haciendo. A quienes van con palos, con bombas molotov, porque los hemos, como usted ha visto, descubierto, y con todo el respeto, Lenin, hay que ver a veces las cosas completas. Nosotros no vamos a permitir uso excesivo de la fuerza al margen de la ley, pero tampoco vamos a permitir que se veje, que se estropee a la fuerza pública. No podemos hacerlo, Lenin, por el Estado de Derecho, por el orden público. Eso sí, debo de ser firme en eso, Lenin. Nunca vamos a permitir que alguien injustamente sea estropeado, ilegalmente sea tratado, pero tampoco podemos dejar que se sobrepasen los abusos contra las autoridades, que son en este caso los uniformados, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Y eso es lo que más ha estado ocurriendo, Lenin. Eso no lo podemos permitir. E insisto, de las conversaciones, que la manifestación sea pacífica, estamos tratando de volver a la calma para poder conversar en paz. Y de nuevo, el tema de no retroceder no es un tema de ser tercos. Nosotros no podemos llegar sin estas medidas a fin de año, comprendan. La economía del Ecuador no soporta más endeudamiento, no soporta más déficit sostenido por más de 12 años. ¿Qué significa para el Estado ecuatoriano? Yo creo que la gente a veces no entiende cuando digo de dolarización o subsidios. ¿Qué significa para el Estado ecuatoriano llegar a fin de mes y no tener con qué pagar? Y ya no tener espacio de endeudamiento. Y no tienes moneda propia. ¿Qué significa para el Estado ecuatoriano eso? Nosotros estamos haciendo lo responsable, lo correcto, pensando en el país. Además, perdóneme, pero hay que ir a media clase de economía para entender que los subsidios de combustibles fósiles no han sacado a nadie de la pobreza. Nunca. Que llegan a los más ricos. ¿Quiénes son los que más energía consumen? Los más ricos. ¿Por qué no tocamos el gas? Porque ahí sí está llegando a la gran mayoría de pobres el subsidio y por eso no lo tocamos. ¿Por qué no tocamos el IVA? Porque el IVA lo pagan todos. Sabemos que hay ajustes, sobre todo en el transporte público. Hemos hecho un esfuerzo porque ese ajuste no sea dramático. Estamos trabajando con los municipios para que así sea. Pero realmente en precios de víveres no hay mayor incidencia. Lo que hay hoy es una especulación que estamos controlando con más de 30 presos, me parece ya al menos en la ciudad de Guayaquil, y evidentemente un problema de abastecimiento causado por los bloqueos de vías, muy estratégicamente realizados, pero cuando retomemos la normalidad van a ver ustedes cómo los precios se van a mantener. Subió la extra, ¿qué subió? La inflación fue casi cero en el Ecuador. No nos engañemos, no nos dejemos engañar, por Dios. Hay un golpe, sí, complicado para muchos ecuatorianos en el tema del transporte público. Por eso incrementamos en $15 el bono de desarrollo humano y aumentamos 300.000 beneficiarios. Eso llega a los más pobres del Ecuador. Eso cubre en exceso la necesidad de completar el tema del transporte público. Por eso luchamos para que el pasaje para menores de edad, para tercera edad y para estudiantes no suba. Y lo conseguimos en las conversaciones con el sector del transporte. Entonces, sí es que estamos pensando en la gente, pero mejor es tomar esos recursos y destinarlos directamente a quienes los necesitan, no a quienes no los necesitamos, Lenin, no a quienes no los necesitamos. Esa es una realidad. Y en el agro hay un impacto en la parte agrícola que estamos compensando con eliminación de aranceles que están vigentes desde el día lunes, que más que compensan costos, porque tú usas más fertilizantes que diésel. Tú utilizas o necesitas más equipamiento, mejor calidad. Si cuesta menos, vas a ser más productivo. Ese es el enfoque. Y crédito y más crédito. Con Ban Ecuador hemos colocado ya más de 2.000 millones de dólares a los agricultores más pequeños y pobres del Ecuador. Lo hacemos en tasas de hasta el 9%, en plazos que van hasta 10 años. Cuando una cooperativa les presta el 22%. Eso es lo que queremos intensificar. Eso es ver hacia el futuro. No enfrascarse en un pasado de 40 años de subsidios que nos han costado más de 100.000 millones de dólares y los trae usted a valor presente. ¿Qué desarrollo ha traído eso? Ninguno. ¿Qué país tiene subsidios en los combustibles en la región?
Solo Venezuela. Vaya a ver cómo está y vaya a ver qué le recomendaron recién al presidente de Venezuela quienes hoy protestan contra las medidas en el Ecuador. Vaya a ver. O quienes hoy quieren desestabilizar al gobierno. Vaya a ver qué le dijo hace una semana, 2 semanas, que quite los subsidios, le dijo, para sacar adelante a Venezuela. Pórtense serios, sean responsables con su país. Me preguntaron el otro día si habíamos subestimado al movimiento indígena. Nosotros no subestimamos a nadie, eso sería una actitud prepotente. Lo único que sí subestimamos, y le debo decir, es el nivel de odio que tiene por el Ecuador el correísmo. Esa gente no quiere a su país. Lo que están haciendo hoy es demostrar que sencillamente odian al Ecuador. Lo odian. Eso subestimamos. No me imaginé que eso era posible de un ecuatoriano. Damos paso a continuación a Jorge González del Comercio. Buenas tardes, vicepresidente. Hoy también estamos a pocos minutos de las movilizaciones que se han anunciado para la ciudad de Guayaquil. Un poco, ¿qué logística se va a emprender para evitar focos posibles de violencia? Ya la ministra Romo adelantó esta mañana que se identificó a personas, presumiblemente, que venían a desarrollar actos violentos en la ciudad de Guayaquil, en el cantón vecino Durán. ¿Va a participar usted de pronto en esta movilización también? Esa es una movilización ciudadana. Yo no quiero que se malinterprete. Nosotros lo único que estamos haciendo es garantizar la seguridad de quienes van a participar. Aspiramos que sea una marcha pacífica, en pro de la democracia, en defensa de la paz, por la seguridad y por volver a la normalidad. Eso es toda la información que tenemos. En este proceso de garantizar la seguridad se ha hecho ya una evaluación de la situación de la avenida 9 de octubre, que amaneció con una manifestación, me parece, de la Unión Popular, del ex-MPD, de alrededor de 800 personas, y esperamos que sencillamente no existan enfrentamientos entre compatriotas, ¿no? Nuestro objetivo será ese. Yo estoy aquí coordinando la seguridad en la ciudad, estoy coordinando la seguridad desde la ciudad de Guayaquil para toda la costa. El presidente de la República está coordinando parte Sierra y Amazonía junto con la ministra Romo, con el ministro de Defensa. Acabo de venir de la base naval del Comando Sur, con las Fuerzas Armadas revisando los protocolos de seguridad no solo para la marcha, sino para el control y contención de actos de vandalismo, sobre todo de pandillas que se han querido tomar pagadas, pandillas que se han querido tomar con dinero, pagadas. La ciudad de Guayaquil esta mañana, eso fue contenido. No vamos a permitir ese tipo de comportamiento de ningún ciudadano, ¿no? En este momento escuchamos a Dayana Monroy de Teleamazonas. Hola, ¿qué tal? ¿Me tengo que levantar o estoy bien aquí? Ok. Bueno, mi consulta va enfocada a algo que dijo esta mañana Auqui Tituaña, alcalde de Cotacachi. Quisiera hacerle 2 preguntas. Él, si muy bien no habló como vocero del movimiento indígena, dio una idea. Dijo que él cree que podría existir un acuerdo si es que el impacto que generó la eliminación del subsidio al combustible no se da al 100% como se está dando actualmente, sino a la mitad. ¿Podría ser esa quizá una posibilidad? Y también quisiera consultarle algo más, no sé si me va a responder eso ahora. No, le aprovecho para decirle la segunda. Todo en uno, él. La ministra de Gobierno hace pocos minutos en una rueda de prensa dijo algo importante, mencionó nombres de personas que habrían facilitado toda esta logística para movimientos y organizaciones que se movilizaron hacia Quito, que estarían creando todos estos actos vandálicos. Mencionó a la prefecta de Pichincha y también al prefecto de Manabí. Quisiera saber hasta dónde van a llegar estas acusaciones, si ustedes tienen pruebas de lo que se sostiene, porque son acusaciones bastante importantes. Todo lo que ha dicho la señora ministra de Gobierno será presentado o ha sido ya presentado a la Fiscalía General del Estado para proceder en derecho. Nosotros no vamos a abusar de la ley, pero tampoco vamos a permitir, por más autoridad que sea nadie, que se cometan actos en contra de la estabilidad de la democracia, golpismo. Eso está penado en la ley y cada quien tendrá que responder. Lo mismo pasó, alguien preguntaba por un asambleísta, alcalde y prefectos en Sucumbíos. Los señores fueron apresados saboteando y tomándose una instalación petrolera. Eso es terrorismo. No conozco el caso específico, pero la acusación será por terrorismo para quienes cometan ese tipo de actos, ¿sí? Así que por ese lado, respecto al planteamiento de Auqui Tituaña, nosotros agradecemos cualquier idea, es bienvenida, pero los invitamos nuevamente a que enfoquemos más bien en el destino de esos recursos, en subsidios directos a la gente y no en subsidios a los combustibles. Porque si seguimos subsidiando los combustibles, seguirán las mafias del contrabando, seguirán las mafias traficantes de estos productos y eso es lo que queremos evitar. Eso ha tenido un costo alto para el país y no se equivoque en otra cosa. ¿Usted cuánto dinero cree que está en juego aquí?
Aquí hay gente también de esos sectores que se han dedicado a enriquecerse a costa de los subsidios de los ecuatorianos, poniendo plata para que pase lo que está ocurriendo. También eso hay, no nos engañemos. Por eso es que no es tan fácil la pelea, pero la estamos dando y la estamos dando bien. Gracias. Emilia Sánchez del Telégrafo a continuación. ¿Qué tal, vicepresidente? Muy buenas tardes. Yo quería consultarle a usted dos cositas. La primera es que el presidente que está viajando a Quito tendrá planificado quizás reuniones con dirigentes de la CONAIE, y también quería saber sobre la situación de los extranjeros que han detenido, que ya los tienen identificados y que también indicó que les han pagado para manifestarse. ¿Qué va a pasar con ellos? Y la última, por favor. En ciertos supermercados hay un desabastecimiento de productos. Los controles que están haciendo son en los mercados. Si habrá un tipo de control o qué medidas se van a dar o un llamado a la ciudadanía para que no haya esta especulación de acaparar productos. Ok. Gracias. Empecemos por el principio. Los ciudadanos extranjeros apresados tendrán que responder ante las leyes del Ecuador. Y nosotros veremos la situación de ellos una vez que exista sentencia y revisaremos las posibilidades de deportar a quienes han sido violentos y a quienes han cometido actos delincuenciales. Lo vamos a hacer. Queremos dar un mensaje claro de que la gente violenta no es bienvenida en nuestro país. Nosotros somos un país que es exageradamente hospitalario con los extranjeros, somos un país de migrantes, pero los ecuatorianos migramos para hacer el bien y así la mayoría de los extranjeros que llegan al Ecuador también. Y eso lo debemos de controlar. ¿Perdón? ¿Han sido detenidos? Solo en Guayaquil alrededor de 20. 27 solo en Guayaquil. Le decía respecto al tema de ellos, respecto al tema del desabastecimiento en los supermercados, estamos coordinando cadenas de abastecimiento con el sector del transporte y con los sectores productivos para que pueda no solo abastecerse el supermercado, sino no se paralice el comercio exterior. El comercio exterior ha retomado la normalidad poco a poco, eso es una noticia importante que me acaba de dar la secretaria de Aduanas. Estamos nuevamente volviendo a niveles normales de comercio exterior, pero tenemos que coordinar la seguridad de la logística para que esos productos puedan salir del país. El costo para el país ha sido de cientos de millones de dólares a estas alturas. Cientos de millones de dólares que no podemos darnos el lujo de perder. Señores, estamos perdiendo más en esta paralización que lo que nos vamos a poder ahorrar posiblemente en el subsidio de la extra o del diésel. Y eso no puede ocurrir. Por favor, pongámonos serios, tratemos las cosas como siempre lo hemos hecho, en derecho, en diálogo, llegando a acuerdos. Pero no así, porque el daño es terrible. Y siempre este tipo de daños, los que más lo sufren son los más pobres. Los empresarios verán cómo se dan la vuelta y siguen adelante. Los que más sufren son los que pierden el empleo, los que ya no pueden volver a su finca florícola en Cotopaxi. Fueron entre indígenas a secuestrar, a golpear, a maltratar a compañeros porque no querían ir a manifestarse. Eso no puede ocurrir en el Ecuador, este es un territorio pacífico. Por favor, un llamado a la calma y a usar el raciocinio. Escuchamos de este momento a Permiso, José nada más, Luis me faltó Calderón una de más, TC. Perdón. A ver, las reuniones entre los movimientos indígenas y el gobierno nacional se están haciendo en Naciones Unidas. Entonces, ahí hay un equipo delegado del presidente encabezado por el secretario general de la Presidencia de la República, por Norman Ray y por Paul Granda. Ellos están encargados de estos diálogos, que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos concluyan pronto en beneficio de todos. José Luis Calderón de TC Televisión. Vicepresidente, muy buenas tardes. Consideraría oportuno poder preguntarle, y de acuerdo a la información otorgada, el trabajo que ha desplegado elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, toda la dinámica que hemos observado de esta movilización. ¿Creería usted que en las próximas horas se podría ya informar sobre un control sobre esta situación y retomar la tranquilidad? ¿Qué mensaje podría entregarle a la gente? Gracias. De nuevo, hay ciudades que están en calma. Nosotros pasamos en el punto más alto de 300 incidentes a 40 el día de ayer. Tenemos también quienes quieren pescar a río revuelto, no solo políticamente, sino gente que sale ahora a bloquear vías para cobrar peajes. Pero hoy, que es el día más importante en materia de las manifestaciones, tenemos nuestros esfuerzos concentrados en donde son las manifestaciones para que se respete el orden público en esos lugares, sobre todo en la capital de la República, hoy en la ciudad de Guayaquil también, porque lo importante es que donde va a haber gente transitando y buscando manifestarse no exista violencia. Luego, poco a poco, iremos avanzando y retomando la normalidad en el resto del país. Las provincias más afectadas son la provincia de Cotopaxi y Tungurahua.
Desde mi punto de vista, en Tungurahua hay un acto terrorista también de cortar el abastecimiento de agua potable. Estamos trabajando con el alcalde para volver a la normalidad con ese suministro. Pero esas son las dos provincias con las que tendremos que entrar luego a restablecer el orden público, ¿sí? Gracias. Con esto concluimos la rueda de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación y también al gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, al general Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, y al señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer. Una cosa más, y con esto concluyo el agradecimiento a toda la fuerza pública. Nuevamente han hecho un trabajo impecable, respetando los derechos humanos. La gran mayoría de ustedes, habrán excepciones que luego se revisarán, pero han hecho un trabajo valiente, decente, responsable, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. La tropa que he visitado de ambas fuerzas están comprometidas con la democracia y con el país. Eso es lo más importante, comprometidos con cuidar a sus ciudadanos y sabiendo que hay que restablecer el orden público y volver a la paz. Gracias. Gracias a todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Ecuavisa transmitió una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Hemos estado enlazados estos minutos a una cadena dispuesta por el Gobierno Nacional. Ahora damos paso a un corte y al volver tendremos más información sobre esta jornada de manifestaciones en distintos puntos del país. Ya venimos.